All right. Well, once again, it is really good to see all of you. Una vez más, es muy bueno verles a cada uno de ustedes. I really enjoyed being able to worship in English, Disfruto adorar en inglés, but I really missed being here with you all worshiping together. pero también extrañé estar juntamente con ustedes adorando juntos. I'm excited this morning to continue on our exposition of the book of John. Estoy tan emocionado de exponerles otra vez el libro de Juan. This is week number 9 of being in the book of John. Esta es la semana número 9 de estar en el libro de Juan. And today we'll be starting chapter 3. Ahora vamos a estar estudiando el capítulo 3. So if you have your Bibles with you, Así es que si tienen sus Biblias con ustedes, go ahead and open them to John chapter 3. por favor, abra su Biblia en capítulo 3 en Juan. And if you don't have your Bibles, it'll be on the screen, hopefully, as well. Ahora, si usted no trajo su Biblia, vamos a tenerla en la pantalla también. All right, let's read it together Leamos juntos and then pray over the preaching and teaching of God's Word. y oramos por la enseñanza de la palabra de Dios hoy. ¿Sorry? Yeah. Entonces, Juan 3, 1 al 15 dice de esta forma: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. All right, let's pray over the preaching and teaching of God's Word. Oramos por la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. God, you are amazing, Señor, tú eres increíble, perfect, holy, good, perfecto, santo, bueno. the creator of all things, El creador de todas las cosas. the only one in whom we can find salvation. El único en quien podemos encontrar salvación. And we know that you hear our prayers. Y sabemos que escuchas nuestras oraciones. And so we pray that you would speak to us through your word. Y por eso te pedimos que nos hables a través de tu palabra. We know and believe that this book isn't just words on a page, Sabemos y creemos que este libro no son solo palabras en una página, but that it contains your very presence. sino que contiene tu misma presencia. It is the very power unto salvation. Es el mismo poder para la salvación. It is useful for teaching, Sirve para enseñar, rebuking, reprender, correcting, corregir and training in righteousness, y formar en la justicia, that we might be made complete.
para que seamos hechos completos. It is sharper than a two-edged sword, Es más cortante que una espada de dos filos piercing between soul and spirit. y penetra entre el alma y el espíritu. It sanctifies us, Nos santifica, edifies us, nos edifica, equips us. nos equipa. And so, God, we ask for all these things this morning Y así, Dios, te pedimos todas estas cosas esta mañana as we humbly approach your word. mientras nos acercamos humildemente a tu palabra. Protect me from false teaching. Protégeme de la falsa enseñanza. Protect everyone here from false hearing. Protege a todos de la humildad, de falsa escucha. Let us be transformed in accordance with your word. Permítanos ser transformados de acuerdo a tu palabra. We thank you for it, Te damos gracias por ella and we thank you for this time together. y te damos gracias por este momento juntos. We pray and ask all these things in the name of Jesus. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So the 15 verses that we just read Entonces, los 15 versículos que acabamos de leer record the first detailed conversation that Jesus had with an individual. registran la primera conversación detallada que Jesús tuvo con una persona. The individual was Nicodemus. Esta persona era Nicodemo. And in this conversation, Y en esta conversación we see Jesus beginning to speak of the kingdom of God miramos a Jesús empezando a hablar del reino de Dios, and sin el pecado and salvation. y la salvación. Remember, Recuerden, so far Jesus was introduced by John the Baptist. hasta ahora Jesús fue presentado por Juan el Bautista. He performed his first miracle by turning water into wine, Hizo su primer milagro convirtiendo el agua en vino. then cleansed the temple and gave the initial prophecy of his death and resurrection. Luego echó fuera a los vendedores del templo y dijo la profecía inicial de su muerte But with little detail. y su resurrección, pero con pocos detalles. Now, in this conversation with Nicodemus, Ahora en esta conversación con Nicodemo we see four things: miramos cuatro cosas. 2 problems Dos problemas and 2 solutions. y dos soluciones. The first problem is found in the first few verses. El primer pecado lo encontramos en los primeros versos. Let's read them again. Leamos de nuevo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. And so Jesus tells Nicodemus that he must be born again. Entonces Jesús le dice a Nicodemo de que tiene que nacer de nuevo. Now, this is a problem, Este es un problema. and we'll get to it. Vamos a llegar ahí. But the first problem is why Nicodemus must be born again. Pero el primer problema es por qué Nicodemo tiene que nacer de nuevo. It's Nicodemus's current state that's the problem. El problema es el estado actual de Nicodemo. And to the people of that day, La gente de esos momentos, this would have been a crazy thing to say. para ellos en ese momento era una cosa loca decirlo. Nicodemus was a Pharisee and a leader of the Jews. Nicodemo era un fariseo y era un líder de los judíos. Pharisees were Israelite men who were very religious. Los fariseos eran hombres israelitas muy religiosos And they were very serious about following God's laws. y eran muy serios para seguir la palabra de Dios y las leyes. Judaism teaches that there are 613 commands in the Old Testament. El judaísmo enseña que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. 245 things that people must do, 245 cosas que la gente debe hacer. and 365 things people must refrain from doing. Y 365 cosas que la gente debe de abstenerse de hacer. The Pharisees would memorize all of these laws and commit their lives to obeying them. Los fariseos tenían que memorizar todas estas leyes y comprometer sus vidas a obedecerlas. They were so serious about it Eran tan serios al respecto that they even created their own laws to help them obey the laws of the Old Testament. que aún crearon sus
crearon sus propias leyes para ayudarles a cumplir las leyes del Antiguo Testamento. For example, Por ejemplo, one of the laws of the Old Testament was that God's people must honor the Sabbath and keep it holy. una de las leyes del Antiguo Testamento era que el pueblo de Dios debía honrar el día de reposo y santificarlo. So the Pharisees thought that in order to keep it holy, one must not work. Los fariseos pensaban que para santificar el día sábado, entonces no debían de trabajar. But they then thought, well, what constitutes work? Pero entonces pensaron, bueno, ¿qué constituye trabajo? Is it work to tie a knot, for example? ¿Es trabajo hacer un nudo, por ejemplo? Well, if a man ties a knot with a rope to lower a bucket into a well, then yes, it's work. Bueno, si un hombre ata un nudo en una cuerda para bajar una cubeta a un pozo, entonces sí, ese es trabajo. But if a woman ties a knot with a ribbon inside of her own home, then that's not considered work. Pero si una mujer ata un nudo con una cinta dentro de su casa, eso no es trabajo. And this is a real example. Y así literalmente es un ejemplo. And so literally, if someone was thirsty, but there was no bucket at the well, Así es que literalmente si alguien tenía sed, pero no había cubeta en el pozo, a woman would tie a knot with ribbon to be used to lower the bucket into the well. una mujer hacía un nudo con una cinta que servía para bajar la cubeta al pozo, To help the man avoid working, para que el hombre no tuviera que trabajar. thus breaking the commandment to keep the Sabbath holy. Así que podemos ver, repite. So we can see that they took seriously, or so they wouldn't break the keeping of the Sabbath. Entonces, de esa forma que ellos se aseguraban que no estaban rompiendo uno de los mandamientos. So we can clearly see that the Pharisees were serious about the law. Así que literalmente miramos que los fariseos eran realmente muy, muy cuidadosos en cuanto a la ley. And Nicodemus was a Pharisee. Y Nicodemo era un fariseo. Our text also says that he was a ruler of the Jews. Nuestro texto también dice que era un gobernante de los judíos. Most scholars believe this to mean that not only was he a Pharisee, La mayoría de los eruditos creen que eso significa que no solo era un fariseo, but also a member of the Sanhedrin. sino también era un miembro del Sanedrín. The Sanhedrin was the religious governing body of the nation of Israel. El Sanedrín era el gobierno religioso de la nación de Israel. It was made up of 70 people led by the high priest. Estaba formado por 70 personas dirigidos por el sumo sacerdote. And so Nicodemus wasn't an average Israelite. Así que Nicodemo no era un israelita ordinaria. Religion was important to him. La religión era muy importante para él. Obedience to God's law was important to him. La obediencia a la ley de Dios era muy importante para él. Leading God's people was important to him. Guiar al pueblo de Dios era importante para él. Yet even so, Sin embargo, according to Jesus, aún así, de acuerdo a Jesús, he must be born again. tenía que nacer de nuevo. And why must he be born again? ¿Y por qué tenía que nacer de nuevo? Because this first problem, Porque este es el primer problema. the problem of sin, El problema del pecado. it's not an outer problem. No es un problema externo. His outward actions could be flawless. Sus acciones externas podrían ser perfectas. His position and his title could be perfect. Su posición, su título podrían ser perfectos. But the problem of sin is an inner problem. Pero el problema del pecado es un problema interno. Listen to how Jesus describes this problem in Matthew chapter 23, verse 25. Escuche cómo Jesús describe esto en Mateo 23, versículo 25. Y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. They spend all their time and energy and effort Pasaban todo su tiempo, energía y esfuerzo trying to appear as if they were good and holy and in right standing before God. tratando de parecer que eran buenas y santos y que estaban en posición correcta ante Dios, Thinking that the reason the law was given to them pensando que la ley fue dada was so that salvation could be achieved by obedience to it. para que la salvación pudiera realmente ser alcanzada por la obediencia de las leyes.
The problem with this El problema con esto is that one, it made salvation a product of their own works. es que, uno, están haciendo que la salvación o el estar bien ante Dios es un producto de sus propias obras, Which we know is not possible. lo cual sabemos que no es posible. Ephesians chapter 2 verse 8 says this. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice esto. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Salvation comes not by our own doing. La salvación no es obra de nosotros, It is the free gift of God. es un don gratuito de Dios. So no matter how good the Pharisees were, Así que no importaba qué tan buenos eran los fariseos, and they were good, y eran buenos, it was completely and totally missing the point. estaba completa y totalmente perdido el punto. Because the second problem with what they were doing is that they misunderstood the purpose of the law. Porque el segundo problema con lo que estaban haciendo es que realmente estaban malinterpretando el papel de la ley. Galatians chapter 3 verse 24 says this. Gálatas capítulo 3 versículos 24 dice de esta forma. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por Él. The law was given by God's grace La ley fue dada por la gracia de Dios so that the punishment that we deserved para que el castigo que merecíamos could be put off a little longer podría ser pospuesta un poco más until Christ would come. hasta que Cristo viniera. And during that time, Y durante ese tiempo, the law was not something to be achieved, la ley no era algo que tenía que cumplirse, but rather be more like a mirror, sino que realmente era como un espejo, showing us our sinfulness and our inability to actually live holy. mostrándonos nuestro pecado y nuestra incapacidad de vivir santos, Waiting for the day that Jesus would come esperando hasta que el día de Jesús viniera and free us from our captivity to sin and death. y liberarnos de nuestra esclavitud y el pecado y la muerte. And Nicodemus was so confused, Así que Nicodemo estaba muy confuso, just like the rest of the Pharisees. igual que el resto de los fariseos. And his misunderstanding demonstrates the first problem. Y su malentendimiento demuestra este primer problema, This problem of sin. este problema del pecado. Nicodemus was most likely in the temple when Jesus overturned the tables. Lo más probable es que Nicodemo estaba en el templo cuando Jesús volcó las mesas y echó a los vendedores. He saw the presence of Jesus. Y vio la presencia de Jesús, He heard his initial prophecy of his death and his resurrection. escuchó su profecía inicial de su muerte y de su resurrección, And so he knew. y por eso él lo sabía. He knew deep down the problem of his sin Él sabía bien a profundo el problema de su pecado, couldn't be solved by his perfect obedience to the law. que no podía solventarse con su obediencia a la ley. You can see the shame he felt even in the fact that he came to see Jesus in the middle of the night. Usted puede ver la vergüenza que él sentía incluso al venir en la noche a ver a Jesús. He had so much shame that he didn't want anyone else to see him come. Tenía tanta vergüenza que no quería que nadie más lo viera. Because even in his curiosity about who is this Jesus, Porque incluso en su curiosidad de quién era Jesús, he wanted to keep one foot in his former life, quería mantener un pie en su vida anterior. which is why Jesus responds the way he responds, Por eso es que Jesús responde de la forma que él respondió. giving us the first solution. Y nos da la primera solución. It says in verse 3, En versículo 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. he then goes on in verses 5 and 6 to say, Luego continúa en los versículos 5 y 6 diciendo, Jesús responde,
En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. So we see this problem of sin Así que vemos este problema del pecado, that is so deep que es tan profundo, that not even the most righteous and holy of men can overcome it by their good works. que ni siquiera el más justo y santo de los hombres pudiera superarlo con sus buenas obras. And Jesus responds to this problem Y Jesús responde a este problema by essentially saying, diciendo esencialmente, I know what you can do to fix this problem. yo sé que lo puedes hacer para arreglar este problema. You just need to be born again. Únicamente necesitas nacer de nuevo. Your flesh is sinful, Tu carne es pecaminosa, entirely sinful. completamente pecaminosa. So you just need to be reborn Así que solo necesitas nacer de nuevo of the Spirit. del Espíritu. Then you can enter the kingdom of God. Así puedes entrar en el reino de Dios. That's the solution. Esa es la solución. If you can be a new person, Si puedes ser una persona, you can be saved. puedes ser salvo. You can enter the kingdom of God. Puedes entrar en el reino de Dios, Because the old person, porque la persona vieja, the person of flesh, is bound by sin and death. la persona de carne, está atado por el pecado y la muerte. There's nothing it can do to enter the kingdom of heaven. No hay nada que pueda hacer para entrar en el reino de Dios. The old self isn't like a person in the hospital with a broken arm. El viejo yo no es como una persona en el hospital con un brazo quebrado. That person, in order to be healthy, just needs their arm to heal. Esa persona, para que fuera sanada, solo necesita ese brazo ser sanado. Maybe a surgery, Tal vez con cirugía, maybe some medicine or a cast, tal vez alguna medicina o tal vez ponerle yeso and just a little bit of time. y un poquito de tiempo. But it is possible that that person can be made better. Pero es posible que esa persona pueda mejorarse. That's not the case with our sin state. Pero ese no es el caso de nuestros pecados y la muerte. There's nothing we can do. No hay nada que podamos hacer. We're more like a dead person. Somos más como una persona muerta. A person with no pulse, no brain activity, Una persona sin pulso y sin una actividad cerebral. no signs of life. Ni un signo de vida. There's nothing that can be done. No hay nada que se pueda hacer. And there aren't any protocols taught in medical school No hay protocolos que se enseñan en las escuelas de medicina to help revive a dead person. para ayudar a revivir a una persona muerta. And that's what we are. Y eso es lo que somos. Dead in our sin. Muertos en nuestros pecados. And so what does Jesus prescribe? ¿Y qué receta Jesús? That we be born again. Que nacer de nuevo. If our old selves are totally corrupt to sin and bound for death, Y si nuestros viejos yo está totalmente corrupto por el pecado y destinados a la muerte, then we must be reborn. entonces necesitamos nacer de nuevo. Because there's no hope for our current selves. Porque no hay esperanza para nuestro ser actual. So the first problem Así que el primer problema is the problem of sin. es el problema del pecado. It has destroyed us beyond repair. Nos ha destruido sin remedio. So much so Tanto que that the only solution Jesus can offer la única solución que Jesús ofrece is that we must be reborn. es que nazcamos de nuevo. And as Nicodemus points out, Y como lo señala Nicodemo, this leads to the second problem, esto nos lleva al segundo problema, our second problem. nuestro segundo problema. Look at Nicodemus' response to Jesus saying that you must be born again. Miremos la respuesta de Nicodemo a lo que Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo. En versículos 4 y 9 leemos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el versículo 9, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? The second problem is that we don't know what it means to be reborn. El segundo problema es que no entendemos qué significa el nacer de nuevo. And even after Jesus explains it, E incluso después de que Jesús lo explicara, we don't know how to do it. no sabemos cómo hacerlo. How can we be reborn? ¿Cómo podemos renacer? How can we become a new creation? ¿Cómo podemos ser una nueva creación? If our old self is totally bound to sin and death,
Si nuestro viejo yo está realmente atado al pecado y la muerte, and has no hope for salvation, no hay esperanza para salvación. how can we be made new, ¿Cómo podemos ser hechos de nuevo? born again? Nacer de nuevo. Jesus confirms this in his response to Nicodemus in verse 10. Jesús le confirma en su respuesta a Nicodemo en el versículo 10 que dice, Jesús le respondió, ¿eres tú el maestro de Israel y sin embargo no entiendes estas cosas? Nicodemus loved the law. Nicodemo amaba la ley, He knew it. la conocía, He kept it. la guardaba He taught it. y la enseñaba. His whole life revolved around the law. Toda su vida giraba en torno a la ley. And here he is face to face with the one who wrote the law, Y aquí está cara a cara con aquel quien escribió la ley, the one who has come to fulfill the law. el que ha venido para cumplir la ley. Jesus, the Messiah, the sent one. Jesús, el Mesías, el enviado. And Jesus gives him the solution to the problem of sin. Y Jesús le da la solución al problema del pecado. And he still Y él todavía is completely confused. estaba completamente confundido. He doesn't understand. No entiende. And Nicodemus here represents all people. Y Nicodemo aquí representa a todas las personas. No one can understand. Nadie puede entender. All eyes are blind. Todos los ojos están ciegos. All ears are deaf Todos los oídos son sordos to the saving message of the gospel. al mensaje salvador del Evangelio. Because once again, Porque una vez más, we are dead in our sin. estamos muertos en nuestros pecados. As Jesus is talking to Nicodemus, Mientras Jesús le hablaba a Nicodemo, it's as if he's talking to a corpse. es como que estuviera hablando con un cadáver. His body isn't physically dead. Su cuerpo no estaba muerto físicamente. So physically he hears Jesus, Así que físicamente escuchaba a Jesús, but spiritually he's dead. pero espiritualmente estaba muerto. He hears nothing. No escuchaba nada, He learns nothing. no aprendía nada, He can do nothing. no podía hacer nada. And so our two problems are that one, Y así nuestros problemas son que, we uno, have sinned against the holy God and deserve the fullness of his wrath. hemos pecado en contra de un Dios santo y merecemos la plenitud de su ira como castigo eterno. And two, there's nothing we can do about it. Y dos, no hay nada que nosotros podamos hacer. We can't become new. ¿Podemos llegar a ser nuevos? We can't be born again. ¿No podemos nacer de nuevo? Spiritually, we are dead. Espiritualmente estamos muertos. And we don't even know that we need to be born again Y ni siquiera sabemos que necesitamos nacer de nuevo. or what it means to be born again ¿O qué significa nacer de nuevo? or how to be born again. ¿O cómo nacer de nuevo? We are doomed and without hope. Estamos condenados y sin esperanza. However, Sin embargo, Jesus extends another solution. Jesús extiende otra solución. Or really, he reveals more detail to the solution he already gave. O en realidad revela más detalles de la solución que ya había dado. Let's look back at what Jesus says in verses 5 and 6. Veamos primero lo que Jesús dice en los versículos 5 y 6. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. And then jumping ahead to verses 13 through 15. Y luego en los versículos 13 y 15 dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. In these verses, En estos versículos, Jesus reveals two important things, Jesús revela dos cosas muy importantes and they solve both of our problems. y ambas resuelven nuestros problemas. One, Uno, he does the work that we couldn't do. Él hace el trabajo que nosotros no podíamos hacer He pays the price of our sin. para pagar el precio de nuestro pecado. And two, Y dos, the Holy Spirit opens our eyes to believe in Jesus el Espíritu Santo abre nuestros ojos para creer en Jesús and his work on the cross. y su obra en la cruz. When Jesus says,
cuando Jesús dice, como Moisés, Okay. cuando Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. He is again referring to his upcoming death and resurrection. Se está refiriendo de nuevo a su próxima muerte y resurrección. He will be lifted up on the cross. Él sería levantado en la cruz. This is how Jesus will be the solution to our sin. Así es como Jesús sería la solución a nuestro pecado. He pays the price that we deserve. La paga del precio que nosotros merecíamos. We deserved an eternal death. Nosotros merecimos una muerte eterna, But Jesus, the eternal one, pero Jesús, en cambio, the eternal one will instead die in our place on the cross. el eterno, moriría en nuestro lugar en la cruz. And this will pay the price of our sin. Y esto pagaría el precio de nuestro pecado. And whoever believes in him may have eternal life. Y que todo aquel que cree en él tenga en él vida eterna. This is the gospel. Este es el evangelio. This is the good news of Jesus Christ. Esta es la buena noticia de Jesucristo. He makes us new Él nos hace de nuevo by paying the price of our sin. pagando el precio de nuestro pecado. 2 Corinthians 5, verse 17 says this. La segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. By being in Christ, Al estar en Cristo, we are made into a new creation. nos convertimos en una nueva creación. Or in the words of our text, En las palabras de nuestro we're texto, born again. nacemos de nuevo. This is the gift of the gospel. Este es el regalo del evangelio. But the solution that Jesus offers isn't just the gift of the gospel. Pero la solución que Jesús ofrece no es solo el regalo del evangelio. He makes salvation possible by believing in his work on the cross. Él hace posible la salvación creyendo en su obra en la cruz, But he also makes it possible to receive the gift. pero también hace posible recibir este regalo. Because of our blindness, Debido a nuestra ceguera, we could have seen Jesus live a perfect life. podríamos haber visto a Jesús vivir una vida perfecta. We could have seen Jesus die on the cross. Podríamos haber visto a Jesús morir en la cruz. We could have seen Jesus raised from the grave and ascend into heaven. Podríamos haber visto a Jesús levantarse de la tumba y ascender al cielo. And we still wouldn't have believed Y aún así no habríamos creído. because our hearts were hardened. Porque nuestros corazones estaban endurecidos. Our eyes were blind Nuestros ojos ciegos. and our ears deaf to receiving the good news. En nuestros oídos sordos para recibir las buenas nuevas. And so how do we receive it then? Y entonces, ¿cómo las recibimos? Well, in verses 5 and 6, Jesus made reference to the Holy Spirit. Pues bien, en los versículos 5 y 6, Jesús hizo referencia al Espíritu Santo. We are born again. Nacemos de nuevo, We receive the gift of the gospel. recibimos el regalo del Evangelio, We come to believe in the saving work of Jesus llegamos a creer en la obra salvadora de Jesús by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. The Holy Spirit opens our eyes to see and our ears to hear. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír. Without the drawing of the Holy Spirit, we could never comprehend the gospel on a spiritual level. Sin la atracción del Espíritu Santo, nunca podríamos comprender el Evangelio a nivel espiritual. We could never truly believe in Jesus' saving work on the cross. Nunca podríamos creer verdaderamente en la obra salvadora de Jesús en la cruz. And we could never repent of our sins. Nunca podríamos arrepentirnos de nuestros pecados. What an amazing gift. ¡Qué regalo tan increíble! We have two great problems. Tenemos dos grandes problemas. We've sinned against the holy God, Hemos pecado en contra de un Dios santo, a sin so great that it deserves the eternal wrath of God as a punishment, un pecado tan grande que merece la ira eterna de Dios como castigo. a punishment that we can never repay. Un castigo que nunca podremos pagar. And so the only solution is that we're born again. Así que la única solución es nacer de nuevo. Our old selves have no chance. Nuestro viejo yo no tiene ninguna oportunidad. The second problem, however, El segundo problema, sin embargo, is that we can't be born again. es que no podemos nacer de nuevo. We don't have the power or the capacity to do it.
No podemos el poder o la capacidad para hacerlo por nosotros mismos. And so we're stuck Y así estamos atascados. until Jesus Hasta que Jesús enters into this world entra en este mundo as fully God and fully man como Dios y como hombre, to live a perfect, sin-free life, para vivir una vida perfecta, libre de pecado, to die in our place on the cross, para morir en nuestro lugar en la cruz, paying our sin debt, pagando nuestra deuda de pecado, raising from the grave, resucitando de la tumba, defeating death and giving us his righteousness, derrotando a la muerte y dándonos su justicia, making it possible that we can be born again, haciendo posible que podamos nacer de nuevo, that we can be a new creation. que podamos ser una nueva creación. But not only does Jesus do all of this, Pero no solo Jesús hace todo esto, he also sends the Holy Spirit after him, pero también envía al Espíritu Santo tras él, that these glorious truths might be revealed to us, para que estas gloriosas verdades sean reveladas a nosotros, that we might be drawn to belief in the saving work of Jesus para que seamos atraídos a creer en la obra salvadora de Jesús and repent from our sin. y al arrepentirnos de nuestros pecados. Absolutely incredible. Absolutamente increíble. Church, this is the gospel. Iglesia, este es el Evangelio. And so to close our time this morning, Y para terminar esta mañana, I simply want to ask, simplemente quiero preguntarle, do you know this gospel? ¿conoce usted este Evangelio? Have you been born again as described by John? ¿Has nacido de nuevo como lo describe Juan? Are you living in the joy of the saving work of Jesus, ¿Estás viviendo en la alegría de la obra salvadora de Jesús? in the new life that you have in him? ¿En la nueva vida que tienes en Él? If yes, Si es así, then rejoice. alégrate. Continue to rejoice. Continúa alegrándote. Let your rejoicing be heard by others, Deja que tu gozo sea escuchado por otros so that they might hear of the gospel too. para que ellos también puedan escuchar el Evangelio. But if your answer is no, Y si tu respuesta es no, then I pray the Holy Spirit would open your eyes, entonces oro para que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos. that you would come to realize the magnitude of what Jesus did on the cross, Que te des cuenta de la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz. the depth of your sin and depravity, De la profundidad de tu pecado y depravación. and the joys of being made new in Y de Him, las alegrías de ser hecho nuevo en Él. of being born again, De nacer de nuevo. becoming a new creation that is no longer bound by sin and death. Convirtiéndote en una nueva creación que ya no está atada por el pecado y la muerte. So whichever you feel is true for you, Sea lo que sea para ti que es verdad, we all must respond. todos debemos de responder. And I hope that we use this time to do that. Espero que usemos este tiempo para hacer esto. Let's pray. Oremos.